Gracias amigos por estar con nosotros en un encuentro con la ciencia matemático. Hace ya algunos días estamos entrevistando a los matemáticos, profesores de la Universidad Nacional de Ingeniería, porque los alumnos quieren conocerlos, dice que los ven pasar y siempre tienen temor a dirigirse a ellos porque los consideran científicos muy concentrados, absortos en el pensamiento, pero yo le digo, no hay diferencia de ellos con el resto del mundo. En fin, vamos a conversar con el profesor Fran Navarro, que es matemático, profesor de la UNI, y preguntarle justamente en primer lugar cómo él se convirtió en matemático. ¿Dónde nació? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿En qué escuelita estudió? ¿Qué colegio? ¿Y cómo ingresó a la universidad? Buenas noches, estimado profesor Navarro. Bienvenido al programa. Buenas noches, profesor. Muchas gracias por su invitación. Adelante, entonces queremos conocer su vida. Bueno, a ver, le voy a contar un poquito sobre mi historia. Bueno, mis padres son de Huancayo, los dos. Eh, yo cuando tenía un año de nacido, mi mamá se vino para Lima. Bueno, yo estudié en un colegio nacional toda la primaria, la secundaria igual también. Después, cuando acabé el quinto año de secundaria, estaba viendo algunas opciones para estudiar. El problema de que, bueno, en el tiempo que yo estudié en el Colegio Nacional, eh, no había mucho esa motivación por parte de los profesores para los estudiantes, para poder orientarles, para poder estudiar una carrera universitaria. Mi colegio fue un colegio técnico. A los hombres les enseñaban cursos de electricidad y a las mujeres les enseñaba industria del vestido. Entonces, casi 2 días de la semana estaba destinado justamente para esos cursos y se dejaban un poco de lado los cursos de física, de matemáticas, de química. Entonces, yo recuerdo que lo que nos enseñaba en quinto de secundaria, hoy en día yo veo que a los estudiantes de colegios particulares que están en segundo de secundaria, era lo que nos enseñaban a nosotros en quinto de secundaria. Y un poco lo que pasaba también es que cuando uno está en un colegio nacional, los estudiantes por lo general, muchos de ellos solamente empiezan a acabar la secundaria para buscar un empleo después, ¿no? Yo recuerdo que en esos tiempos, cuando estaba estudiando, de mi salón, que eran unos 28, más o menos unos 30 alumnos, solamente había dos que por ahí estaban pensando en estudiar una carrera superior. Estaban pensando en antes de prepararse en un centro preuniversitario para luego poder postular para una universidad, en tanto que los demás compañeros que estaban también junto conmigo, casi la mayoría estaban más pensando en buscar un empleo, ¿no? Después del quinto secundaria para poder ya comprarse algunas cosas, ¿no? Etcétera. Y bueno, creo que en el colegio no tuve esa motivación así tan grande como le digo por parte de los profesores. En cuestión de la matemática, bueno, en primaria me fue muy bien, hasta participé en algunos concursos hasta quinto de primaria. En secundaria ya no tuve mucha o en todo caso, digamos, no fui muy motivado para poder participar en algún otro tipo de concursos. Siempre estuve entre los 10 mejores en el aula, ¿no? Desde que ingresé a la secundaria. Con la matemática, digamos, era un curso que sí me gustaba, pero como le digo, no era muy exigente en el colegio público. Pienso que tal vez si hubiera estudiado en un colegio particular, como que tal vez hubiera tenido, digamos, otras opciones después, o tal vez hubiera, digamos, continuado participando en algunos concursos como sí lo hice en primaria. Pero bueno, después de que acabé la secundaria, un año estuve un poco pensando en qué iba a hacer, ¿no?
Yo, la verdad, nunca tuve el apoyo de parte de mi padre biológico, siempre solamente era con mi madre, ¿no? Que ella era la persona que me apoyó siempre desde que yo estaba prácticamente bebé, la verdad. Entonces, estuve un año ahí más o menos pensando qué estudiar. Y bueno, de ahí el siguiente año tuve la oportunidad de poder entrar para un centro preuniversitario. Estuve ahí unos 3 meses. Después un poco que la situación económica en casa como que no estaba muy buena. Entonces yo le dije a mi madre, ¿no? Que la verdad que bueno, que la verdad que si ella estaba con un poco de dificultad económica, yo podría estudiar en casa. Recuerdo que también en esos tiempos yo pertenecía a una iglesia y el pastor de la iglesia, que era un ingeniero, creo, él me obsequió unos libros de matemática, había libros de álgebra, de geometría, trigonometría, y con esos libros, bueno, decidí prepararme en casa. Eh, Estuve ahí estudiando más o menos unos 7 meses así en casa. Decidí solamente enfocarme en algunos cursos porque creo que estudiar así de forma independiente a veces no es tan sencillo, ¿no? Creo que uno siempre necesita un guía, ¿no? Alguien que te diga por dónde ir, por aquí, por allá. Pero aún así me preparé en casa. eh, y bueno, de ahí estaba viendo qué opciones podría postular, ¿no? Yo era consciente de que por lo que yo había aprendido en el colegio, que la verdad era muy poco, y el tiempo que estuve en la pre, intentando prepararme, el conocimiento que yo tenía era un poquito bajo. Entonces, estaba buscando qué opciones podría yo alcanzar si postularía para alguna universidad nacional. Entonces yo era consciente que muchos jóvenes a veces se preparaban durante un año, 2 años, ¿no? Para poder ocupar una vacante en alguna universidad pública. De ahí decidí postular para San Marcos. Yo tengo un tío cercano que estudió biología en San Marcos, entonces por ahí estaba un poco investigando sobre la universidad, me pareció que era una buena universidad y de ahí estaba viendo qué posibilidades tendría de poder ingresar para una carrera de ingeniería. Recuerdo que los puntajes para ingeniería eran sumamente altos, para medicina igual también, y de ahí entonces dije, bueno, con lo poco que sé, ¿no? De haber venido de un colegio nacional y sin mucho apoyo económico, de ahí pues estaba viendo algunas posibilidades. Estaba pensando por ahí en matemática, que era un curso que siempre me gustó. También estaba pensando estudiar para ser profesor también. Por ahí también algún curso de letras, hasta se me pasó por la mente igual también, porque eran los cursos que yo veía que el puntaje era bajo y que, bueno, por lo que yo me había preparado, para mí creo que sí podría alcanzar. Entonces, bueno, al final me incliné por la matemática porque era algo que me gustaba y bueno, porque también pensé, ¿no? Que en la situación laboral dije, si voy a elegir para ser profesor, tal vez mis opciones sean un poquito más cortas, ¿no? Y igualmente también sé que el sueldo de un profesor no es tan alto, ¿no? Y bueno, al final decidí optar por matemáticas sin saber qué era lo que me esperaba después, ¿no? Porque, bueno, no sabía en sí qué se estudiaba en matemáticas. Yo creo que en esos tiempos yo pensaba que se iba a estudiar lo mismo que se estudiaba en el colegio o en la academia, pero de una forma un poquito más avanzada. Pero bueno, al final me di cuenta que no era así. Postulé a San Marcos, ingresé
gracias a Dios que fue la primera vez que postulé y ingresé, con un puntaje, bueno, un puntaje regular, ¿no? Por suerte, justamente lo que yo estaba estudiando en casa fue lo que vino, ¿no? Es algo que yo siempre recuerdo eso, porque, como le digo, no tuve mucho tiempo para poder prepararme en una academia, entonces había muchos temas que no sabía, ¿no? En cuestión de, por ejemplo, física, hubo los últimos temas que sinceramente ya no había estudiado por el tiempo y porque estaba más enfocado en RM, en RB y en los cursos de matemática. Entonces, dejé de lado algunos cursos también de letras y me había enfocado más en RM, en RB, en los cursos de matemática. Bueno, gracias a Dios se dio la oportunidad de poder ingresar para San Marcos a matemática. Y bueno, como le había comentado, yo pensé inicialmente que matemática dentro era estudiar las cosas que ya se habían estudiado en el colegio, en la academia, pero de una forma un poquito más avanzada. Entonces, mi sorpresa fue grande cuando ingresé, ¿no? De los 4 cursos que se llevan en San Marcos al inicio, todos eran cursos que, bueno, nunca los había visto. Me chocó, sí, un poco, ¿no? Porque se empezó a formalizar algunas cosas, había ya demostraciones, ¿no? Que para alguien que tal vez nunca había visto una demostración matemática, ¿no? Con rigurosidad, ya era algo un poco extraño. No me fue bien el primer ciclo, ¿sí? Recuerdo también que en esos tiempos, cuando uno repetía un curso, uno tenía que esperar un año más para que pueda recién llevar ese curso de nuevo. Hoy creo que los alumnos tienen una ventaja un poquito más grande, porque a veces yo veo que los alumnos pueden repetir un curso o por ahí no quieren llevar el curso en el semestre y el siguiente semestre el curso ya se abre. Pero recuerdo que en mis tiempos de atrás no era así, ¿no? Si uno, por ejemplo, repetía un curso, tenía que esperarse un año más para que el curso se abra, ¿no? Entonces, el primer ciclo sí me fue un poco mal, tuve un poco más de conciencia ya el segundo semestre y a partir de ahí, bueno, ya tuve que colocar un poco más de ganas para estudiar, ¿no? Como le digo, era todo nuevo, había muchas cosas que la verdad no sabía, y aunque sí me fue difícil al inicio, creo con el paso de los años comencé a agarrarle ese gusto, ¿no? Por la matemática, de pensar de forma sistemática, de poder uno cuestionarse el porqué de ciertas cosas y de poder hacer las demostraciones con esa rigurosidad que la matemática pide, ¿no? Bueno, después de unos 6 años pude acabar la carrera y de ahí estuve, bueno, de ahí cuando salí, ¿no? de San Marcos, estuve buscando algunas opciones laborales y bueno, creo que todos saben, ¿no? Que para el matemático las opciones de trabajo no son muchas. Bueno, hoy en día me parece sí que es un poco más amplio que antes, ¿no? Hoy día veo que hay bancos, hay industrias que buscan a los matemáticos, pero recuerdo que hace mucho tiempo atrás eso de ahí como que aún todavía estaba comenzando. Entonces, un matemático que acababa la carrera, como que su principal, ¿no? Foco era buscar un lugar para poder dar clases, ¿no? Y, pues, y uno que no tenía su título, lo único que le quedaba era posiblemente un colegio particular o tal vez un centro preuniversitario. Entonces, en mi caso fue así, ¿no? Yo salí de San Marcos, eh, busqué un empleo en un centro preuniversitario que es bien conocido en Lima. Estuve trabajando casi unos 2 años y medio, 3 años, y después de 2 años que salí de San Marcos, postulé a la maestría en San Marcos, que es la maestría de matemática aplicada y computacional. Pude estudiar esa maestría
Después de 2 años que finalicé, me demoré un año más para sustentar la tesis de maestría. Era una maestría que ya funcionaba en San Marcos, si no me equivoco, como unos 10 o 11 años, y recuerdo que había algunos profesores que ya habían estudiado esa maestría, pero que todavía no habían sustentado su tesis, ¿no? Me dijeron que yo fui el primero que sustentó la tesis, porque antes, o sea, ya había profesores que ya habían hecho la maestría de 2 años, pero que todavía no habían sustentado su tesis. En mi caso, lo sustenté después de acabar la maestría, después de un año. Y bueno, después de eso, cuando saqué mi título de licenciado y la maestría, estuve trabajando en una universidad particular durante un año, estuve también trabajando en un instituto también, y de ahí como que me entró esa curiosidad, ¿no? Por poder investigar algunas cosas que se me habían quedado pendientes en la maestría. Y yo, bueno, yo ya tenía algunos compañeros de San Marcos que automáticamente cuando ellos acabaron la carrera, se fueron para el extranjero, especialmente para Brasil. Entonces, siempre como que tenía en mi mente esa curiosidad por salir fuera, al extranjero, para estudiar. Y más que nada, bueno, estudiar era lo más importante, pero al mismo tiempo creo que como una experiencia de vida, ¿no? De poder conocer otra cultura, otra gente. Me entusiasmó esa idea y decidí postular para una beca en Brasil. Fue así que me informé un poco sobre cuál era el proceso. Entonces envié mis documentos para la Universidad de Sao Paulo, para el IME, para el Instituto de Matemática y Estadística, que está en la capital de Sao Paulo. Y bueno, después que envié mi currículo, envié unas cartas de recomendación y al mismo tiempo también envié un proyecto de investigación. Después de un mes o 2 meses, ellos me respondieron y me dijeron que había sido aceptado para estudiar ya el doctorado. Eh, Solamente que no me habían confirmado la bolsa de estudios, ¿no? Que es la beca, que es esa remuneración que se nos da cada mes. Entonces, estaba un poquito en duda entre ir y no ir, ¿no? Porque si uno no tiene esa parte económica, es un poquito complicado de poder sustentarse en Brasil, ¿no? Porque ahí uno tiene que pagar el cuarto, la comida y otras cosas más, ¿no? Que uno necesita para vivir. Bueno, de ahí yo tenía juntado algo de dinero, había conseguido trabajando los años pasados, y con eso fui para llevar los cursos de verano que ya había en la posgraduación, porque ahí me dijeron que me iban a confirmar la bolsa más o menos para fines de febrero. Y yo dije, bueno, voy a ir para que de todas formas vean que estoy interesado en recibir la bolsa y de pasada voy a aprovechar para llevar 2 cursos durante el verano. Y bueno, fui para Brasil, bueno, con lo que yo tenía juntado, estuve ahí 2 meses, enero y febrero, y ya justo ya por acabar los cursos de verano, me confirmaron que tenía ya la bolsa, ¿no? Entonces ahí ya fue que decidí quedarme, porque si no me confirmaban esa bolsa, posiblemente no hubiera estudiado allá, porque como, ¿no? Es un poco complicado a veces poder sustentarse sin un recurso económico, ¿no? Afortunadamente me confirmaron la bolsa después de 2 meses y bueno, ya me quedé ahí. Sustenté mi tesis de doctorado el 2018, en marzo del 2018. Luego de eso, eh, en julio del 2018, ingresé con una bolsa de investigación para un banco en Brasil, el Banco Bradesco, que es uno de los bancos más importantes en Brasil. Era una bolsa de investigación, pero
Bueno, cuando llegué para allá, la investigación que se hacía era, bueno, no era una investigación así en sentido muy estricto, ¿no? Porque en los bancos a veces se requiere que las cosas se den de forma corta, ¿no? Más que nada era un tipo de proyecto que los bancos estaban reclutando gente de ciencias para insertarlos en el campo laboral en las industrias, ¿no? Ellos querían como que ver cuál es el enfoque que le puede dar una persona que esté involucrada en el área de ciencias para poder resolver algunos problemas que se dan en las industrias y en los bancos, ¿no? Estuve ahí casi unos 10 meses. Al final vi que no era lo mío, aunque yo siempre tuve esa curiosidad por saber qué es lo que hacía un matemático fuera del ámbito de solamente dar clases o de investigación. Eh, por lo general uno estaba sentado casi 8 horas frente a la computadora, algunas veces haciendo cosas que no eran muy divertidas o cosas muy básicas también. Entonces, por todo eso decidí dejarlo, aunque yo tenía esa beca por un año y luego me habían dicho que si uno pasaba esa fase de un año, ya uno puede ser contratado por el banco como funcionario, ¿no? Con todos los beneficios de ley y con un sueldo que era bastante atractivo. Pero al final, bueno, dije, mejor me dedico a lo que más me gusta, ¿no? Que es poder investigar, que es poder enseñar. Y bueno, después que dejé ese banco, vine acá para Perú el 2019, más o menos en julio, y de ahí ya estuve dando clases en algunas universidades particulares, luego estuve también dando clases en San Marcos, en la Uni, y bueno, eso es más o menos un poquito mi historia, profesor Montoya. Muchas gracias, estimado Frank. Interesante su larga historia que comienza como estudiante de técnico. ¿Qué técnica usted aprendía? Era sobre electricidad. Ah, mire qué concisa. Igual fui, yo he seguido el mismo camino que usted. Yo estudié para técnico electricista en Chimbote. Ah, mire. Y sí, entonces me enviaron becado al Politécnico José Pardo, en la Avenida Grau, y allí, pues, mi preocupación era comprender cómo funcionaban todos esos aparatos y terminé en la uni por eso, bueno. Pero efectivamente usted tiene razón, ¿no? En colegio técnico prácticamente uno pasa 2 días en un taller jugando Es. con cosas eléctricas, elementales, y luego medio día de teoría de esos taller, luego dibujo técnico, instrucción premilitar, educación cívica, educación física, hasta religión. Francamente, es una pérdida de tiempo increíble. Cómo es que esos colegios eh, sometían a los muchachos, pues. Pero la parte técnica no era mal, pero los otros cursos eran totalmente sin sentido. Y efectivamente también pues hay desventaja para postular a las universidades, ¿no? Es un hecho. Sin embargo, usted ha llegado a ser matemático y ha trabajado en un banco. Mi curiosidad es, ¿qué cosa hacía en el banco? ¿Qué cosa le pedían para trabajar, hacer en el banco? Bueno, inicialmente cuando yo llegué, ellos eran conscientes, ¿no? De que yo no había tenido la oportunidad antes de poder trabajar en un banco o en general en alguna empresa. Entonces, yo recuerdo que un mes y medio como que me dejaron libre ahí en la computadora, me dieron un software para poder ir viendo cómo funcionaba y todo eso. Por ahí me hacían participar de algunas reuniones en donde conversaban, ¿no? Los grupos de trabajo del banco. Yo estaba en el área de ciencia de datos. En esa área yo recuerdo que había físicos, había ingenieros, había contadores, estadísticos, gente de computación, había una mezcla de pues, profesionales. Eh,
Bueno, yo estuve participando de algunos proyectos, pero de forma indirecta, ¿no? Recién por el quinto mes me dieron un proyecto, a mí en particular, junto con otras dos personas más del banco. Si no me equivoco, era para poder hacer una segmentación de clientes del banco al cual se le podía dar un crédito vehicular. Recuerdo que para ese proyecto que se me dio a mí, lo único que usé fue usar un poco de métodos numéricos, ¿no? Que es algo que se enseña en pregrado, en el sexto ciclo. Entonces, eh, el tiempo que estuve ahí, la verdad, no usé nada de lo que yo estudié en el doctorado, ni tampoco en la maestría, ¿no? Casi lo que yo usé ahí fue algunas herramientas que yo había aprendido en el pregrado en San Marcos. Es por eso que también un poquito que me desanimé un poco en el sentido de que tal vez lo que yo podía hacer, posiblemente alguna otra persona que tenga un grado menor lo podría hacer. Entonces, digamos, eso fue un poquito, ¿no? La parte que no me Bueno, pero gustó. esa matemática finalmente tiene que ver también con simulación y los bancos hoy en el mundo urgen de matemáticos, de físicos, como usted ha notado allí, la base para ellos ganar, calcular riesgo, Claro, invertir acá y claramente. allá, es una de las actividades más demandadas allí para los matemáticos, como por supuesto también hay otra demanda de matemáticos para resolver problemas complejos de industrias. En estos tiempos es así, por eso se ha convertido en la carrera más demandada de los países desarrollados, ¿no? Y entonces Así es. usted aparentemente más le gusta la enseñanza. Bueno, bueno, como le había comentado, ¿no? Cuando yo estuve con esa beca de investigación, o sea, estaba yo en el departamento, ¿no? Casi 8 horas al día y estaba sentado frente a una computadora. En algunas veces, como le decía, hacía cosas básicas, ¿no? Que yo creo que un estudiante bien de pregrado lo podría hacer bien. Eh, entonces, bueno, la verdad que no estaba muy acostumbrado a ese ritmo de trabajo, En ¿no? Yo su sé tesis, que su tesis de doctor, ¿sobre qué fue? yo estudié el problema de equilibrio de Nash generalizado. Pero en cristiano, ¿de qué se trata? Es, eh, es, es sobre la teoría de juegos. La teoría de juegos, no sé si vio esa película de Una mente brillante que habla Sí, sí, sobre la sí, vida de un matemático que se llamó John Nash. sí, sí. Eh, Él falleció el año, creo que el 2015, 2016, pero él, cuando estudió en Princeton, en 1951-52, él definió lo que era el equilibrio de Nash, que, bueno, justamente por ese artículo que él hizo, él recibió el premio Nobel en Economía, si no me equivoco, en 1991, que creo que fue. Y esa teoría que él hizo, pues, se extendió para diferentes áreas, no solamente en matemáticas, sino en economía, bueno, principalmente en economía, ¿no? Aunque hoy en día he visto que hay muchas otras aplicaciones a muchas áreas, como por ejemplo transporte, bueno, ingeniería, computación. Bueno, entonces eso fue mi tema de doctorado, aunque yo lo que hice es estudiar una versión más general del equilibrio de Nash clásico. Lo que estudié ahí fue el equilibrio de Nash, pero generalizado. Y lo que hicimos es ahí es extender un método de optimización para ese tipo de problemas. Utilizamos el método de Lagrangiano aumentado para poder encontrar un punto de equilibrio de Nash generalizado. Eso fue lo que se hizo en la tesis Ahora, de cuando usted doctorado. regresa a Lima, enseña en las universidades, dice, en varias universidades. ¿Tiene usted experiencia entonces en la interacción con los jóvenes de diversas universidades?
¿cuál puede ser su conclusión de esa variedad de estudiantes de diversas universidades? ¿Puede compararlos? ¿Puede ver algunas fortalezas, debilidades entre los diversos grupos de universitarios? Bueno, sí, ¿no? Creo que hay una diferencia siempre entre las nacionales y las particulares, ¿no? En las particulares, yo creo que hay también diferentes tipos de universidades. Creo que hay particulares que son bastante serias, ¿no? En la forma de dar las clases también. Y también hay otros, ¿no? Que tal vez como que se enseña de una forma muy básica y muchas veces a veces el profesor tiene que corregir como que dándole un poco más de nota al alumno que tal vez no se merece, muchas veces, algunas veces por conservar su puesto laboral, ¿no? Eso también pasa. En las nacionales, bueno, bueno, como tuve experiencia de trabajar en San Marcos en la UNI, veo que los jóvenes son más esforzados en general. Por ahí siempre hay algún otro, ¿no? Que tal vez Bueno, no. siempre hay excepciones de ambos Sí, lados, ¿no? sí, hay siempre. Y en la particular igual también, ¿no? Pero Claro, digamos, hay muchachos que estudian mucho, bien esforzados, y en las nacionales hay algunos que tampoco se esfuerzan gran así cosa. es, así es. Al menos en la Facultad de Ciencias de la UNI, creo que la cantidad de estudiantes que estudian y que se le ve que son un poco más responsables es la mayoría. Por ahí siempre que uno hay otro que parece que no se esfuerza lo suficiente o que tal vez que no le toma la importancia necesaria al curso que lleva, pero en general yo creo que un gran porcentaje o el porcentaje más alto son los alumnos que se esfuerzan más. Ahora, las matemáticas que usted ha experimentado, ha visto pues que no es igual que en el colegio, y ese también debe ser un shock de, que sufren los estudiantes. En algunas universidades prácticamente todos ingresan, es como enseñar en un colegio, matemáticas universitarias, un poco difícil, ¿no? Así es, profesor. Yo he tenido también oportunidad de poder dar clases para estudiantes de primer ciclo de universidades particulares y la verdad hay casos en los cuales hay estudiantes que no saben hasta sumar fracciones. Entonces, para el profesor, Así me eso explicaron una vez que alguien que sumó un medio más un tercio igual 6. sí, y entonces como que se dificulta un poco más la labor del profesor, porque si el estudiante no tiene una buena base, bueno, al menos lo básico, ¿no? Como sumar fracciones y cosas así, se le complica un poco más al profesor porque a veces el profesor tiene que avanzar de acuerdo también a cómo ve los alumnos, ¿no? Si los alumnos ven que están aprendiendo con un poco más de facilidad, el profesor puede ser que puede aumentar un poquito más el nivel, ¿no? Tanto de los problemas que él coloca en la clase, o tal vez puede disminuirlo un poco, pero si hay casos en los cuales los alumnos ven que están flojeando un poco, o tal vez que no saben algunas cosas que uno puede ya pensar que lo saben, a veces uno tiene otra vez que hacer un poco la clase un poco más despacio, colocar más ejemplos, explicar tal vez con mucho más detalle ciertos temas, ¿no? Y eso hace a veces que la clase se pueda un poco retrasar un poco más. Muy bien, pero por otro lado también debemos comprender que un poco los profesores en las estatales se descuidan y dejan solos a los alumnos. Bueno, sí, sí he visto hasta yo mismo por experiencia propia cuando era estudiante, he visto eso en los profesores. Y en algunos casos he percibido que a veces eso lo hacían porque muchos profesores que trabajaban en la Universidad Nacional tenían que buscar otro empleo en otras universidades, ¿no? Para que recién puedan tener un sueldo digno. Y a veces había profesores pues que no tomaban la importancia necesaria de poder enseñar bien en una universidad nacional, ¿no? A veces profesores hacían una clase así un poco corta, a veces no hacían muchos ejercicios para los estudiantes, algunas veces también no asistía en clases o tal vez no se preocupaba un poco por buscar otros libros, ¿no? Para poder brindar al alumno más opciones para poder aprender ciertos temas.
Ahora en Yo creo la Universidad de Ingeniería hay la categoría de profesor investigador, que, bueno, dictan un curso por semestre. ¿En las privadas existe esa posibilidad? yo estaba viendo, porque he tenido oportunidad de trabajar en esa particular, que en algunas sí hay, pero con algunas restricciones, pero sí hay esa opción de poder ser, creo que también profesor investigador. Sí, sí he estado viendo, hay convocatorias de forma interna dentro de las universidades particulares en la cual veo que también les dan esa posibilidad de poder ser profesores investigadores también. Porque con la exigencia que tienen para enseñar a muchachos prácticamente colegiales, eh, no habría tiempo para hacer investigación, ¿no? Si se tienen las horas. Sí, pues eso es algo que creo que a todos los profesores, bueno, a la gran mayoría les pasa, ¿no? A veces hay profesores que por incrementar un poquito más su sueldo, a veces tienen que dar clase en uno y otro lado y un poco descuidan esa parte de la investigación. Eso es algo que se ve, creo que en todos lados aquí en Perú, ¿no? Nos- eh, el gran problema es el Perú. Necesitamos nosotros que los estudiantes que tienen capacidad de estudiar, la neurona para estudiar, reciban del Estado lo necesario para que eso sea posible. Acabo de conversar con un colega que vive en Estados Unidos y ahí me dicen que hay examen general y todos tienen una nota y hay el grupo superior, no sé si es el quinto superior en calificación, el Estado les paga la universidad que ellos crean conveniente. Pero es un examen general, o sea, todos pasan por el mismo examen. Acá cada universidad toma su examen, la vara no es la misma y ahí me parece que no se está escogiendo a los mejores, sino ya más bien en función de la universidad que quiere alumnos. ¿Usted ha pensado en ese problema? Sí, bueno, así como usted está comentando, ¿no? Cada universidad tiene sus propios criterios, ¿no? De cómo poder escoger a los alumnos. Cada universidad hace un examen de admisión de forma diferente. Y bueno, en las particulares, el examen de admisión por lo general es, pues, es sumamente básico, ¿no? En la mayoría. Y en las nacionales hay ciertos niveles también, ¿no? Todos sabemos que el examen de la UNI es más complicado, creo que en comparación con todas las universidades, especialmente en la parte de ciencias. Y por un lado creo que estaría bien de poder uniformizar, ¿no? Todo en un único examen y como usted dice, ¿no? De poder escoger entre todos los estudiantes que tienen ese potencial, ¿no? A los mejores y que el Estado les pueda dar justamente a ellos los recursos, ¿no? Para que ellos puedan concluir una carrera universitaria y que con el tiempo ellos puedan devolver ese conocimiento para nuestro país, ¿no? Es claro que hay muchas personas que han estudiado acá en Perú, que tienen un potencial muy grande, que se han ido para el extranjero, y en el extranjero han tenido mejores oportunidades y pues y ya no regresan más al Perú. El Perú creo que se pierde de muchas personas que pueden contribuir más a este país, ¿no? Algunas veces he visto que los políticos reciben viáticos para ir a otros países, reciben dinero, ¿no? Para viajar y otras cosas más, y se olvida, ¿no? Que al final los científicos, las personas que hacen ciencia, contribuyen más a este país, ¿no? Y que esas personas que tal vez hoy día están fuera del Perú, que tienen importantes contribuciones para la ciencia, podrían estar acá, ¿no? Aportando en las universidades o en las industrias. Sí, pues el tema es muy simple en realidad. Si el país quiere avanzar, hay que dejar los egoísmos y escoger a los muchachos
de toda la República, escoger en toda la República los muchachos con capacidad, pero no necesariamente que se les ponga examen complicados, de fórmulas, de resolver esto, que lo aprenden mecánicamente muchas veces, sino escoger a muchachos que tengan la capacidad de razonar, de ser creativos. Y eso me parece que hay, no me parece, sino que existen exámenes que los psicólogos saben muy bien cómo hacer para escoger a aquellos que tienen capacidad de aprender. Ellos ingresan al primer año en la universidad y con esa capacidad de aprender rápidamente se ponen al, al nivel correspondiente. Porque si se les pone un examen que aprobarán solamente los que se entrenan en una academia a resolver casi mecánicamente los problemas, estos muchachos más bien van a tener problemas el primer año, como usted ha señalado, ¿no? Entonces, eh, porque no han sido entrenados para aprender, sino para un poco mecánicamente aprender como llamo, los trucos. Creo que el Perú necesita hacer esto. Y eso lo están haciendo los países desarrollados y los que están por desarrollar. Y nosotros aparentemente tenemos autoridades que no les interesa eso, sino un poco utilizar el poder y el dinero para que sus hijos, aunque no sean capaces, tengan títulos universitarios y luego ocupen cargos que no merecían, no merecerían por su capacidad intrínseca, y tenemos como consecuencia, empresas que no funcionan, el Estado que no funciona, todo está de bajada, hay todo tipo de problemas, la delincuencia aumenta, la corrupción aumenta, en fin. Es decir, vemos que nuestro país está de bajada porque no hemos sabido escoger adecuadamente a los profesionales. ¿Está usted un poquito en desacuerdo? ¿Qué piensa usted de ese razonamiento? Sí, creo que el Ministerio de Educación, ¿no? O las universidades deberían tal vez de poder pensar en alguna otra forma de poder evaluar a los estudiantes que tengan ese potencial que usted dice, ¿no? Para que ellos también tengan acceso a las universidades, ¿no? Porque hay muchos jóvenes que son muy buenos y que algunas veces, bueno, por cuestiones de recursos económicos o algunas veces porque no tienen una o- orientación tanto de sus padres o como de su entorno, como que dejan los estudios o al final, digamos, no pueden, ¿no? Matricularse en un centro universitario para poder intentar postular a alguna universidad, ¿no? Creo que sería interesante, como usted está planteando, que se pueda tal vez darle un enfoque diferente para los exámenes de admisión acá y que no solamente se pueda valorizar esa parte que usted dice, ¿no? De dar un examen que está solamente regido, ¿no? En muchas cosas por un sistema que ya se tiene acá en Perú hace muchos años, sino que tal vez se puede innovar tal vez un sistema diferente en la cual se puedan medir otras capacidades en los estudiantes, que no solamente sea la parte usual que hasta ahora se mide, ¿no? Y que al final lleve a formar profesionales que no solamente tengan esa parte de los conocimientos, ¿no? Que también es importante, pero como usted también seguramente, ¿no? Creo que se ve el día de hoy en la política, hay mucha gente a veces que ha estudiado en buenas universidades en el mundo, pero en la parte personal, ¿no? En la parte de responsabilidad, de honestidad, vemos que pues no está en un nivel un poco bajo, ¿no? Yo creo que el profesional debe no solamente tener los conocimientos, que es importante, ¿no? Pero cuando uno ocupa un cargo público, creo que además de que uno tenga conocimiento, es necesario que también tenga esa otra parte personal, ¿no? Lamentablemente la universidad, y yo siempre, bueno, alguna vez pensé en eso, es un lugar donde uno va a adquirir conocimientos, ¿no? Sobre algún tema en particular. Pero creo que hasta debería haber un curso, ¿no? No sé, aunque sea un semestre nada más que uno pueda llevar, en la cual se puedan también enseñar algún tipo de principios, de valores, ¿no? Porque no importa mucho si uno es un excelente matemático
un físico, un ingeniero, pero si no tiene también esa parte humana, creo que cuando ocupe algún cargo público, nunca lo va a hacer de la mejor forma, ¿no? Efectivamente, bueno, pues esperemos que hagamos una buena selección de profesionales para que el país sea campeón. Dicho todo de paso, siempre me llama la atención cómo hacen otros países para escoger sus alumnos. Entendemos que los países más avanzados, Suecia, Finlandia, ahí, por ejemplo, los hijos de los más ricos y los más pobres están en la misma escuela, en la misma universidad, en el mismo colegio, y de ahí salen los mejores. Acá no, aquí están todos divididos y se les da prioridad a determinadas universidades, aunque los alumnos no necesariamente han sido los mejores en el colegio. Creo que es necesario aprender de los países que tienen éxito. Mucho se critica a Cuba, por ejemplo, se le critica porque es comunista, que no hay libertades, etcétera, etcétera. Y tiene un número de medallas olímpicas, creo que más, tiene un número mayor que toda América Latina. Sería bueno aprender, informarnos cómo han hecho para tener tantos deportistas talentosos y aplicar ese tipo de principios también en el Perú para que tengamos siquiera alguna medalla, porque siempre vamos a la Copa del Mundo, a las Olimpiadas, y venimos más avergonzados que el año anterior, porque no aplicamos una política que permita seleccionar a los mejores del Perú. Cuba tiene, no sé, 6 millones, 7 millones, tiene mucho más medallas que América Latina. ¿Cómo lo han hecho? Y obviamente en el deporte, pero también se puede aplicar en todos los campos de la actividad humana, me parece a mí. Eh, Suecia, Finlandia son un ejemplo, Alemania, Francia también, ahí todos los muchachos toman un examen que le dan lo que se llama el bachillerato, que es el derecho a seguir a la universidad. Los que no aprueban simplemente irán a otro lado. Bueno, ojalá pues que nuestros futuros políticos se pongan la mano al pecho y digan cómo hacer para que el Perú deje de descender en esta pendiente tan peligrosa que nos estamos hundiendo. Bueno, Sur- bueno, en esa parte yo creo que el gobierno debe de poder invertir un poco más de dinero, ¿no? En la parte de educación y tal vez dejar de invertir un poco menos en otras partes, ¿no? Que tal vez hoy en día no son tan necesarias, ¿no? Y pues efectivamente, ¿cuál es lo principal hoy en día? Es el conocimiento, la guerra por el conocimiento, la competencia por conocimiento, la economía, el comercio ahora es de conocimiento, ya no es pues de otra cosa. Los que viven solo de las materias primas como el Perú, pues están en grandes dificultades y nosotros no nos morimos de hambre porque tenemos minerales diversos y hay empresas que vienen a llevárselo. Bueno, profesor, una de última reflexión para los jóvenes estudiantes de secundaria que quisieran ingresar a la universidad. Sí, justamente aprovechando acá la oportunidad que me está dando, para la quincena del mes de noviembre, la Facultad de Ciencias va a organizar la Expociencia. En la Facultad de Ciencias, en las escuelas que son de matemática, de física, de química y de ingeniería física y de computación, van a organizar durante 4 días un evento principalmente destinado para los alumnos de tercero, cuarto y quinto de secundaria, aunque, bueno, es para cualquier público en general, pero principalmente nuestro objetivo es poder orientar un poco a esos alumnos, ¿no? Sobre qué trata las carreras de ciencias, ¿no? Porque siempre se ve que el ingreso a ciencias o a las carreras de ciencias es un poco más bajo, ¿no? Que los que van para ingeniería. Eso pasa creo que igual también en San Marcos y supongo que también que en otras universidades. Entonces, precisamente este evento que se va a hacer, la Expociencia, tiene como objetivo de poder mostrarles
a los estudiantes que están en secundaria, bueno, principalmente a los que ya van a acabar, qué es lo que se hace, ¿no? En las carreras de ciencia, y un poco incentivarlos para que también vean estudiar ciencias como una opción, ¿no? Y justamente se van a hacer algunos proyectos junto con profesores y con estudiantes para poderles mostrar a los alumnos de secundaria de una forma un poco más didáctica, de qué se trata cada una de las especialidades. Así que seguramente ya de aquí a unas semanas se va a colocar la convocatoria y la publicidad, así que de mi parte invito, ¿no?, a los estudiantes de colegio que tal vez puedan venir y poder un poco ver qué es lo que se hace en la facultad, cuáles son las carreras, qué es lo que se ofrece, y que también puedan ver a la carrera de ciencias como una opción más para estudiar. Muy bien. Bueno, somos colegas técnicos electricistas, a ver si hacemos una feria Ok, ad hoc. profesor. Muy bien, pero estimados amigos, lo que dice el profesor Navarro me parece importante, una feria de ciencias, pero no debemos olvidar una cosa muy importante. Las ingenierías, las ingenierías que se enseñan en el Perú, la gran mayoría es prácticamente son carreras técnicas, de hacer cosas técnicas, edificios, puentes, cosas que ya se conocen. Sin embargo, aquellos que quieren dominar, conquistar el mundo como ingenieros, y aquí en este canal le hemos hecho varias entrevistas, son contratados en los países desarrollados como ingenieros, pero luego se dan cuenta que debieron hacer física, química, matemáticas, puesto que la investigación que se hace de ingeniería en esos países tiene que ver con ciencias física, química, biología, matemáticas, computación. Se dan cuenta que su preparación no ha sido la que correspondía para esas carreras que ellos están haciendo en Estados Unidos. Así que lo que pasa es que en el Perú hay falta de conocimiento, falta de información. Y además de la feria, tenemos que dar ejemplos de qué cosas hacen los ingenieros de la UNI que están en el extranjero. Les invito a ver en nuestro canal las experiencias de los ingenieros que he entrevistado, que están haciendo, que están trabajando en Estados Unidos y verán que están haciendo investigación básica, porque de allí salen los grandes inventos, las grandes innovaciones. Es lo que tengo que decir. Muchas gracias, estimado profesor Navarro. Nos veremos en la facultad y a ustedes, amigos, gracias por seguirnos. Ya somos más de 69,000 los seguidores. Pongan a sus contactos, invítenlos a suscribirse a este canal porque, como ya lo dijimos en el año 2006, sin ciencia no hay futuro. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos. Chao, Hasta chao. luego, profesor. Hasta luego. Gracias por la invitación.